Bien, 8 de la mañana con 47 minutos. Vamos a avanzar a una entrevista a esta hora y bien relevante, porque ya se acabó el plazo, oficialmente comenzó la carrera presidencial. Este lunes el Servicio Electoral cerró el proceso de inscripción de las candidaturas para las elecciones de noviembre, confirmando que van a ser 8 postulantes que van a disputar el camino hacia la moneda. Una contienda que comienza marcada por la polarización y la irrupción de nuevos actores. Queremos analizar el escenario electoral. Vamos a tomar contacto para esto con Marcel Aubry. Él es académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, Marcel, por estar con nosotros y bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días. Bueno, finalmente, después de todo lo que vimos a lo largo del año, de muchos que intentaron reunir firmas, tenemos 8 candidatos presidenciales. 5 además son reincidentes. ¿Quién nos dice eso de una democracia? ¿8 es mucho o es un número correcto para los tiempos que corren? Considerando el nivel de fragmentación que tenemos en el sistema de partidos, es como lo que uno podría esperar. Nosotros estábamos al principio acostumbrados a pocos candidatos porque teníamos un sistema de partidos con grandes bloques. Pero como ya no tenemos eso, entre otras razones, por la reforma electoral del año 2015, entonces esto es más o menos consistente con la fluidez de los alineamientos electorales. Ahora, con lo que tenemos en la papeleta, estos 8 candidatos quienes se presentan a una reelección, hay aquí alguien que va por 5ª vez, que es Marco Enríquez Ominami, Parisi que va por 3ª vez, Artés que va por 3ª vez. ¿Hay algo que se pudiera, Kast que también repite, hay algo que se pudiera proyectar o hay un cambio total pensando que por primera vez vamos a tener voto obligatorio en mucho tiempo para una elección presidencial? ¿Va a ser un escenario distinto al que enfrentó a Boric con Kast cuando votaba, no sé, 7, 8 millones de personas y ahora tenemos un padrón de más de 12 millones de personas? Sí, por supuesto. Esto es tremendamente fluido. Es tremendamente fluido por 2 razones. Primero que nada, porque los alineamientos electorales que estábamos acostumbrados en Chile ahora son mucho más fluidos. Esa idea de que la gente era consistentemente por la concertación, consistentemente por lo que entonces se llamaba la alianza, eso existe en mucho menor medida. Y en segundo lugar, porque al agregar nuevas personas al padrón, una cantidad importante de personas al padrón, se aumenta la fluidez porque esas personas son mucho menos politizadas. Las personas menos politizadas son más proclives a cambiar, a salir con alineamientos que no son los que tenemos previstos. Marcelo, ¿y qué es lo que uno puede proyectar para los próximos 90 días? Porque uno mira las encuestas y son 3 los candidatos que dan vuelta ahí entre el primer y segundo lugar teórico a 90 días de la elección. Los que están más atrás, los que hoy día marcan 1%, Harold Maynicol, por ejemplo, Marco Enríquez Ominami, el profesor Artés, ¿tienen alguna posibilidad de doblegarse, de pegar un zarpazo para llegar a la segunda vuelta eventualmente? ¿O es imposible que sea tanto en 90 días? No, yo creo que, en 90 días muchas cosas pueden cambiar en términos de que todos los candidatos van a subir. Y los candidatos que están disputando los primeros 3 lugares pueden cambiar de posición entre ellos. Pero los que vienen bastante más abajo, lo que estabas mencionando, claro, pueden aspirar máximo a obtener 2 dígitos. Pero en ningún caso a disputar la segunda vuelta, me parecería. Claro, la sorpresa que nos dio Parisi en la elección pasada es difícil que se vuelva a repetir. ¿Ya no le ve usted proyección, por ejemplo, a Harold Maynicol, que se habla mucho de que él va a llenar el vacío del centro, que está huérfano con la oferta de candidatos que había hasta por lo menos antes de ayer? Pero hasta el momento no ha mostrado esa capacidad. O sea, una capacidad que se le atribuye por la vía de los comentarios. Pero en las encuestas marca muy poco. Marca, en algunas encuestas aparece, pero muy poco. Claro, va a subir, porque hay gran cantidad de personas que no están dando su preferencia todavía. Pero de ahí a que logre acaparar una cantidad importante de votación, hay un gran trecho. Ya, ¿se puede presumir algo de lo que se presumía como históricamente? Siempre se habló de los 3 tercios en Chile, siempre se dijo que el centro definía muchas veces las elecciones. ¿Eso aplica, no aplica? ¿Existe el centro, ya no existe? ¿Quién le habla a ese centro? Porque la verdad es que se ha corrido tanto a la izquierda como a la derecha. Hoy día todos se arrogan como que son del centro. Hoy día tenemos centro-derecha, centro-izquierda, pero un centro-centro, así como el que históricamente fue, no se distingue demasiado hoy día, ¿no? Hace muchos años que no existe el centro en esos términos. La gente que está acostumbrada a operar con los alineamientos, la gente de los partidos, tiende a pensar en términos de izquierda-derecha y que hay un centro que se mueve y que son capaces de capturar por un lado o por otro, pero el centro se ha ido vaciando hacia lo que desde hace muchos años se llamaban los ninguno, ya que son votantes mucho más dispuestos a votar por razones emocionales, mucho más dispuestos a votar por razones personalistas, y que están mucho más dispuestos a cambiar de una elección a otra. Entonces, lo que vemos, incluso desde la BIN 99, es que los candidatos que les va bien son los que son capaces de conquistar ese tipo de elector que no necesariamente tiene las mismas preferencias que un elector de centro,
en el sentido de un elector que está en el eje. Pero ese elector, porque una cosa es definirse, soy de centro, soy de derecha, de izquierda, yo creo que eso cada día está más diluido. Evidentemente la gente hoy día desconfía más bien de todo y es más escéptica, pero ese votante que uno antes llamaba de centro, ¿es hoy día un votante más moderado o aquí este juego de que en el fondo se hable mucho más a los extremos, que la conversación se torne más encontrada es lo que le va a rendir a los candidatos? ¿Qué podemos esperar? ¿Una campaña que va a intentar moderarse y hablarle a un público que a lo mejor quiere acuerdos, diálogo, los que algunos dicen, o estas candidaturas que son más extremas y que toman posiciones más radicales y que apelan directamente también a la emoción de las personas? Claro, pero apelan a la emoción de las personas que ya están politizadas. El votante completamente despolitizado, particularmente el votante nuevo, en general aspira al concepto de unidad de la nación, la idea de que todos los chilenos tenemos una suerte de sentido común, que tenemos una suerte de intereses comunes, problemas comunes, y por ende se siente alejado de las disputas entre los extremos. Ya. Ya. Marceli, con un padrón tan grande como lo vamos a tener por primera vez, además con el voto obligatorio que tú mencionabas, ¿qué tan importante es la propuesta de gobierno que están haciendo los candidatos, el programa, que ayer junto con la inscripción también hubo que ingresarlo al CERVEL? Hoy día los ciudadanos a la hora de decidir el voto miran el programa, le echan un vistazo o probablemente muchos ya tienen su posición definida incluso antes de mirar qué es lo que va a presentar o lo que presentó ya cada uno de los candidatos. A ver, el programa es orientador en términos de que orienta a los candidatos subordinados, los candidatos a diputados, los candidatos senadores, el discurso de los partidos, ¿cierto? Pero no está orientado a que lo lean los electores. Se sube al CERVEL, pero realmente lo que ocurre es que según se van dando los temas en agenda, se van candidatos posicionando en los temas, incluso variando su posición respecto del programa. Ya, o sea, usted no le atribuiría tanta relevancia, porque ayer hablamos mucho de lo que decía Janet Jara, que el salario vital si estaba o no estaba, qué pasaba con el aborto libre, se estaba esperando mucho si Kast iba a reponer temas valóricos. Hoy día muchos medios de comunicación hablan de aquello, de que hay cosas que están y que no están. Eso usted dice que para el votante de a pie que nos escucha hasta ahora no es tan relevante. No, y estamos hablando de eso porque los programas se pusieron a disposición del CERVEL ayer. Claro. Pero después lo que predomina son los temas que van saliendo, que va a salir empleo, que va a salir seguridad, que va a salir inmigración, que va a salir distintos temas y se van a ir posicionando los candidatos y variando sus posiciones respecto de ese programa. Ahora, hay candidatos que están en el territorio, que tienen temas pesqueros, temas agrícolas, temas mineros, y ellos pueden recurrir al programa para estar alineados con su candidatura presidencial. Pero no son muchos los temas que están en esa situación. Ya, ¿y cuáles son los temas que sí van a ser determinantes? Uno piensa inmediatamente en la seguridad. Muchas veces los expertos, no sé si tú acuñas ese término, hablan del clivaje. ¿Cuáles son los clivajes de esta elección? Algunos hablan de la seguridad versus la libertad. Podría haber ahí una discusión. También recuerdo algún asesor, que ya no es asesor de Janet Jara, que hablaba de esta lógica de establecer la élite y el pueblo, el ellos y nosotros un poco. ¿Qué ves tú que se va a instalar como discurso, lo que más sentido probablemente le puede hacer al votante, a las personas? A ver, considerando las características de los electores, lo que pasa es que predominan lo que se llaman temas de valencia. Hay temas de posición, que son los que alinean los partidos entre izquierda y derecha y que dividen. Y hay temas en los cuales se posicionan los candidatos respecto al que lo va a hacer mejor y que tenemos más o menos consenso respecto de son las cosas a lograr. Entonces todos queremos más seguridad, todos queremos más empleo, todos queremos mejor medio ambiente, todos queremos... Y se configuran los temas y se plantean en términos de prometer resultados Gestión. que todo el mundo podría potencialmente estar de acuerdo, más que hacer reformas en las cuales se produciría división. Ya. Y a partir de ahora, Marcel, ¿qué tan importante es el despliegue territorial? Ayer vimos que Evelyn Matei estaba en Arica, en la frontera con el Perú, José Antonio Kast estaba en Antofagasta, Janet Jara ha dicho que parte en la Jaraneta a recorrer Chile durante 27 días. El que no tiene plata y no puede hacer campaña, como por ejemplo Johannes Kaiser, que dice yo no tengo un peso para la campaña. ¿Cuánto le da de ventaja a los que sí tienen dinero para recorrer este Chile que es tan largo además? Sí, el despliegue territorial es tremendamente importante. Es tremendamente importante en dos sentidos. Por un lado, porque hay mucho votante que requiere un contacto personal, requiere haber sentido al candidato en su barrio, requiere que haber ido a algún evento o que haya salido en los medios locales, en la prensa local, ¿cierto? Y por otro lado, porque da apoyo a los candidatos parlamentarios del mismo pacto o partido. Y esos candidatos parlamentarios son los que transmiten la campaña del territorio, porque lo que van a hacer es que sale el candidato parlamentario con la foto del
candidato presidencial, distribuye la panfletería del candidato presidencial, transmite el mensaje del candidato presidencial, entre otras cosas. Ya, esto de la foto parece ser bien relevante, ¿ah? Porque aquí, bueno, había a lo mejor un interés al comienzo de algunos que pudieran ir ambos bloques en solo una lista parlamentaria. En la izquierda, centro-izquierda, tal vez se logró mejor, aunque no del todo, porque recordemos que se bajó el Partido Regionalista Verde Social y también Acción Humanista. El gran como sueño de la lista única no se dio al 100%, aunque sí se anotaron triunfos, como por ejemplo que la DC terminara en esa lista con Janet Jara. Y al otro lado, la derecha definitivamente va dividida. Eso por un lado puede ser una aspiración, un termómetro, pero entiendo que hay sectores, sobre todo en la derecha, que tienen mucho temor de que personas de un partido que debiese estar con Evelyn Matei se termine tomando la foto con José Antonio Kast pensando que está rindiendo más en las encuestas. ¿Tú ves que eso es relevante, el con quién finalmente se van a tomar la foto los candidatos al Parlamento? Sí, respecto a los pactos hay dos ideas que decir. La primera, tenemos mucho menos pactos que los que tuvimos la vez anterior. Sí, pues. Muchísimos menos. ¿Cierto? Estamos yendo con 5 pactos esta vez, uno de los cuales es bastante grande, que tiene 7 partidos, ¿cierto? Y Que es a la significa que la centroizquierda. elección a ese nivel va a ser mucho más competitiva que lo que ha sido en el pasado, porque los pactos grandes son los que realmente disputan los cupos a repartir. Ya. Ahora, claro, los candidatos no están obligados a poner la foto de su candidato presidencial, ¿cierto? Entonces, eventualmente van a poder descolgarse. Incluso la vez pasada tuvimos candidatos que estaban por Sichel, en teoría, y se alinearon con Kast hacia el final de la campaña, ¿cierto? Cada uno vela por sus intereses, pero en general eso es sancionado al interior de los partidos, entonces no es una operación que se puede hacer sin riesgo alguno. Marcel, nuevamente vemos en la inscripción de las candidaturas de todos los partidos de lado y lado, pues esto no tiene que ver ni con izquierda ni con derecha, que hay una recurrencia a la gente del mundo de la televisión. Vemos que hay de candidatos otra vez, animadores de televisión, futbolistas, actores y un montón de gente que es famosa o que proviene del mundo de la farándula. ¿Por qué los partidos políticos siguen recurriendo a ellos a pesar de que a muchos no les ha ido bien, que han estado en medios de escándalos en el Parlamento, a cargo de municipios, que lo hemos visto dando explicaciones permanentemente frente a un juez? El principal desafío de los candidatos parlamentarios es darse a conocer, por lejos. Ya, entonces la idea de incluir candidatos que ya son conocidos por otras razones tiene sentido, más aún si lo consideramos en combinación con lo que mencionaba anteriormente del votante desalineado, el votante independiente, el votante que tiene preocupaciones generales, ¿cierto? Además hay un componente adicional, que es que desde que hay regulación del gasto electoral, se ha hecho muchísimo más difícil a los candidatos darse a conocer. No sé, ¿se acuerdan que antes se empapelaba la ciudad, se rayaban todas las murallas, los candidatos se daban a conocer vía gasto, ¿cierto? Y ahora es muy poco lo que pueden hacer territorialmente en términos visuales, en términos de poner su nombre, como no sea con las radios locales, como no sea con el casa a casa. Marcel, quiero volver al tema presidencial y preguntarte qué efectos tiene para el gobierno y también para la candidatura de Janet Jara el que tengamos esta papeleta de 8 candidatos, donde 7 finalmente serían de oposición, donde probablemente la pelota se vaya a tratar de llevar al lado de la cancha, donde se cuestione al gobierno y donde se intente posicionar a Janet Jara dentro de ese gobierno al que perteneció. ¿Crees que eso tiene un componente de relevancia para estas próximas elecciones y lo que vamos a ver de aquí hasta que lleguemos, que son los mensajes, la campaña, los debates, etcétera? A ver, esos 7 candidatos van a tratar de posicionar a Janet Jara como la candidata del gobierno, ¿cierto? Como la candidata de continuidad. La candidata de continuidad, sin perjuicio de que ella, y es natural, va a tender a desmarcarse del gobierno, las elecciones sobre el futuro, las elecciones sobre las propuestas nuevas, las elecciones sobre crear expectativas sobre el gobierno que ella va a llevar adelante y no hacerse cargo de todos los problemas que ha tenido el gobierno actual, todas las fallas que ha tenido el gobierno actual, déficit de desempeño que hubiera tenido el gobierno actual. Entonces va a tender a demarcarse, ¿cierto? Y no aparecer como la campaña de continuidad. Pese a que todos los candidatos van a tratar de hacer eso porque es la posibilidad, y más aún que es la que está encabezando las encuestas, ¿cierto? Claro, hay un ingrediente ahí importante para, en el fondo, agarrarse de eso. Y para el gobierno va a ser una complicación porque los gobiernos también en este último año están proyectando cuál es su legado, están tratando de dejar una tarea bien hecha, un balance cumplido, un balance positivo. Cuando tú tienes a 7 portavoces, en este caso, que van a estar cuestionando esa obra, ¿es más difícil instalar ese legado? ¿Es más difícil dejar un buen balance?
muy difícil. La situación del pato cojo, que le llaman, va a ser brutal. Va a ser brutal, porque no va a haber candidatura propiamente de continuidad en términos discursivos, ¿cierto? Vamos a tener una cantidad de, que dice, 7 candidatos atacando al gobierno. Y el gobierno va a perder crecientemente espacio en la agenda, ¿cierto? Va a tender a tener sus voceros respondiendo a los temas del día, pero la posibilidad de poner sus temas va a estar mucho más reducida. La posibilidad de introducir una agenda legislativa que sea valiosa para posicionar su legado va a ser mucho más difícil, porque los parlamentarios en ejercicio, particularmente los que van a reelección, va a estar mucho más resistente a respaldar a su gobierno si es que eso los afecta electoralmente. Ya, pero no puede ser el gobierno, Marcelo, incumbente de alguna manera en el debate colocando temas que sean polarizantes del país y que tengan que ver y exacerbar las posiciones de un lado u otro en el Parlamento, como hemos visto en otras elecciones presidenciales, que usted recordará, a puertas de las elecciones se discutían temas valóricos, o por lo menos se ponían en discusión para ver quién es quién, pues, cuántos pares son 3 moscas, decían en aquella época. Claro, pero que eso lo haga el gobierno es diferente a que lo hagan los candidatos entre sí, ¿cierto? Entonces la posibilidad de instalar temas de agenda por parte del gobierno se ve reducida. Puede que se logre con alguno, con otro, existe experiencia en ese sentido, pero es muy difícil, se le hace crecientemente difícil al gobierno Gobernar. jugar un rol en determinar el devenir de la campaña. Ya, evidentemente aquí todos se juegan como el premio mayor, que es la presidencia de la República, pero también se ha dicho que es muy fundamental lo que pase en el Parlamento y lo que pase con cada uno de los bloques. Y ahí, un poco hablando de lo que decíamos de la derecha, que va dividida, te quiero preguntar qué se juega a la derecha. Algunos hablan y dicen que finalmente para la derecha lo más importante va a ser quién tiene la hegemonía del sector, y algunos ya se apuran en decir que con lo que hemos visto hasta ahora, con estos nuevos liderazgos de derecha, ha nacido una nueva derecha, que la derecha ya no es como era. ¿Cómo lo ves tú? Claro, lo que tenemos que comprobar ahora es si esta nueva derecha que ha surgido, que es fundamentalmente con republicanos y después las nuevas variaciones que salieron de ahí, tiene capacidad de sobrevivencia, tiene capacidad de sostenerse en el tiempo, y no es solamente algo que pasó una elección y que después volvemos a la normalidad, ¿cierto? Entonces esta elección es la prueba de que hay un cambio efectivo en cómo se configura el sistema de partidos políticos, ¿ya? Y particularmente por el hecho que van compitiendo entre ellos. Ahora, eso los va a perjudicar a ambos bloques en todo caso. Ya, pero ahí, perdón, puede ser que, claro, si vas dividido, tengas al final más esparcidos los votos y no te quedes con el cupo y se quede al otro lado, pero sí va a ser relevante ver si cuando van compitiendo juntos se queda el pacto de republicanos o el pacto de Chile Vamos. Eso va a demarcar finalmente la fuerza que van a tener, o como gobierno o como oposición el día de mañana. Por supuesto, incluso como tenemos una derecha que es la principal, Chile Vamos, ¿cierto? Y tenemos la nueva derecha, ni siquiera es necesario que esa nueva derecha le gane a Chile Vamos, ¿cierto? Que obtenga la hegemonía. Basta con que sea lo suficientemente grande como para transformarse en un actor que es capaz de determinar, por ejemplo, el destino de las negociaciones legislativas en los 4 años que quedan. Bueno, estaremos muy atentos a todas las discusiones. Marcelo Auri, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, muchas gracias por esta entrevista. Seguiremos conversando, por supuesto, aquí a mediados de noviembre, cuando tengamos el gran día de la democracia para Chile. Que le vaya muy bien. Gracias, Marcel. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buen día.